El siglo VI a.C. constituye la etapa de consolidación del carácter griego, sobre todo a partir de la gran prueba que supone su enfrentamiento con los persas en las guerras médicas. Entonces Grecia entró de lleno en la etapa de madurez, lo que conocemos como el período clásico de la antigüedad. El siglo V, tras las victorias sobre los persas en las batallas de Maratón y Salamina, significó la etapa de apogeo del mundo griego. Las ciudades eran gobernadas en su mayoría por sistemas democráticos, mientras que la artesanía y el comercio alcanzaron sus más altas cotas. También en esta centuria continúa la consolidación de los santuarios panhelénicos de Delfos y Olimpia como centros religiosos, además de como sedes de competiciones deportivas y literario-teatrales que atraen a competidores de todo el mundo conocido. En Delfos y en Olimpia, las poleis encuentran una sede diplomática común, un espacio en el que solventar sus diferencias y conflictos. Esto es especialmente significativo en el caso de Olimpia, donde los Juegos Atléticos y Culturales, celebrados durante 7 días cada 4 años, provocan una tregua militar de obligado cumplimiento para todas las ciudades. Los vencedores, considerados héroes, semidioses, competían en deportes diversos, sabedores de que su éxito les prestigiaba no solo a ellos, sino también a su polis de origen. En Atenas, la gran ciudad del período clásico, el dirigente Pericles gobernó entre los años 461 y 429 a.C., dando su nombre a todo el siglo por el prestigio que consiguió para su ciudad. A su intervención personal se debe el maravilloso conjunto arquitectónico de la Acrópolis, la obra cumbre del arte clásico, con sus majestuosos propileos, el deslumbrante Erecteion y el fabuloso Partenón, templo dedicado a Atenea Partenos, la diosa protectora de la ciudad. Grecia se encuentra durante el período clásico en su máximo esplendor económico, cultural y artístico. Arquitectos y escultores persiguen el ideal de belleza y lo encuentran en la proporción, el equilibrio, la medida y la armonía. Los escultores trabajan y estudian minuciosamente la forma de representar las medidas perfectas, los cuerpos ideales conforme al canon griego. Como resultado, atletas, dioses y héroes salen del cincel de los artistas manifestando una naturalidad más aparente que real, pues todo ha sido sabiamente calculado. Los arquitectos, por su parte, levantan templos de finas proporciones y maduran sus construcciones hacia formas y estructuras de exquisita armonía, que se exalta la grandiosidad y el refinamiento decorativo, como queda de manifiesto en los cada vez más ricos e intensos frontones. No solo el arte, también la filosofía, la astronomía, la geografía o la física se benefician de esta efervescencia cultural. La razón, la lógica, se convierte en el motor del conocimiento y sitúa al ser humano al frente de su propia existencia, pues los sabios griegos consideran que la explicación mágica o religiosa por sí sola no bastan para entender el mundo, la naturaleza y la propia esencia humana. Muchas cosas hay admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre, dirá el dramaturgo Sófocles. Sócrates, Platón, Aristóteles argumentan y crean escuelas, buscan la sabiduría a la que aman, son filósofos. El teatro es otra de las grandes realizaciones griegas, metáfora del mundo, de la vida cotidiana, de los mitos y los actos de los dioses. Las representaciones congregaban a miles de personas, pues tenían un significado no solo lúdico, sino ritual y filosófico. Esquilo, Eurípides, Aristófanes o el ya mencionado Sófocles escribieron obras que aún hoy producen admiración. La perfecta acústica de los teatros, como el de Epidauro, permite a los actores hacerse oír más lejano de los 15.000 espectadores presentes, convirtiendo al público en parte integrante de la obra. La hegemonía de Atenas en el siglo V a.C., su expansionismo imperialista, provoca rebeliones y conflictos contra la política ática en todo el mundo griego. La rivalidad con Esparta, Corinto y otras ciudades desencadena la guerra del Peloponeso
que durará 30 años y de la que Atenas saldrá derrotada. Esta lucha provocó una transformación del mundo clásico, aunque este aún se prolongará hasta el año 338 a.C., en que Alejandro Magno, hijo de Filipo, un monarca procedente de Macedonia en el norte de Grecia, conquistará a todas las ciudades-estado y organizará el imperio griego. Roma era una pequeña ciudad de la península itálica que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno: monarquía, república e imperio. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador, en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la República, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y 2 cónsules elegidos cada año. A principios del siglo V a.C., Roma controlaba el Lacio y a principios del III a.C., su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica. El Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los Graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la Primera Guerra Civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la Segunda Guerra Civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra en Actium, se anexiona a Egipto y se inicia el imperio. Primera dinastía imperial, Julio-Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el limes oriental hasta el Éufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitutio Antoniana, por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en 2, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Comienza la expansión de los visigodos por Hispania. Los vándalos se desplazan al norte de África. En el siglo VI, Justiniano I recupera territorios occidentales, conquista África, Italia y el sur de Hispania. A principios del siglo VII, los visigodos expulsan a los bizantinos de Hispania y dominan toda la península hasta la llegada de los musulmanes en 711.
En el Mediterráneo oriental, el imperio aún perdurará más de 7 siglos hasta la caída de Constantinopla en 1453. Para empezar, debemos tener en mente la división social del mundo romano, ya que si queremos explicar la forma de vida de este pueblo, tenemos que pensar que cada estrato social vivía de forma distinta. Existían como primera división los esclavos y los ciudadanos libres. Los esclavos habían llegado a esta situación o bien por nacimiento o por haber cometido algún delito. Dentro de la categoría de hombres libres existían varios tipos. Libertos eran esclavos que por alguna hazaña o favor habían conseguido la libertad, pero que aún así no poseían todos los derechos de los ciudadanos libres. Plebeyos eran personas que se habían establecido en Roma desde su fundación y que poseían derechos civiles. Patricios eran descendientes de los primeros senadores romanos. Formaban una clase social privilegiada que se oponía a los plebeyos. De estas familias provenían casi todos los senadores que gobernaban Roma. En el segundo peldaño de este escalafón estaban los equites, caballeros, que solían ser banqueros o ricos mercaderes que habían servido en el ejército o en la administración del Estado. Por último, estaban los clientes. Eran ciudadanos que se encontraban bajo la protección de otros más poderosos y que a cambio prestaban ayuda a estos. Además, existen las grandes familias o gens que se agrupaban por provenir de algún antepasado ilustre. La familia de un romano era una rígida estructura controlada por el pater familias. A su muerte, el hijo varón primogénito casado pasaba a ocupar el lugar del difunto. El poder y todos los bienes del hogar están a cargo del pater familias. Los miembros de la familia eran la esposa legítima a través del matrimonio, poder ad manus. Los hijos estén casados o no, el poder del padre sobre sus hijos se denomina patria potestad y se oponía incluso el derecho a decidir sobre la vida o la muerte, como ocurría cuando nacía un niño deforme, según recogían las leyes de las 12 tablas. Los libertos conservaban los lazos de fidelidad con las casas originarias. Eran el llamado iura patronatus. Los esclavos conservaban el vínculo con sus amos a través de la dominica potestas. Entre las atribuciones del pater familias estaba la de concertar el matrimonio de sus hijos en edad impúber con los hijos de otro jefe de familia. El matrimonio era un acto privado en el que no intervenía ninguna autoridad civil o religiosa, pero que tenía validez en la sociedad romana. Primero se realizaba una esponsalia, promesa de matrimonio cuando los niños habían cumplido 7 años. Años más tarde se realizaba la ceremonia matrimonial, según el modo de autoridad que hubiera ejercido el pater familia. El matrimonio se acordaba para tener hijos y no por amor, principalmente para tener hijos legítimos varones, ya que era obligación del pater familias el asegurar la supervivencia de la familia. Cuando los cónyuges no podían tenerlos, recurrían a la adopción. A la edad de 6 años, los niños comenzaban la escuela. Antes de esto, eran tutelados por sus padres y dedicaban su tiempo a juegos. La escuela corría económicamente a cargo de la familia y por tanto, solo algunos podían permitirse formar a sus hijos. El sistema educativo que se impuso a partir del siglo III a.C. consistía en una enseñanza primaria hasta los 12 años o ludus literator, basada en el modelo griego y enseñaba lectura, escritura, cálculo y oratoria. A los 12 años comenzaba la educación secundaria o idus grammaticus y acababa a los 16. Esta se realizaba con un tutor o gramáticos y en ella se enseñaba a leer correctamente y con buena entonación los textos en latín. La enseñanza estaba pensada solamente para hombres. Algunas mujeres realizaban estudios primarios, siendo un número escaso el de mujeres con estudios secundarios o superiores. A los 17 o 18 años, considerada como la mayoría de edad del joven, el pater familias le colocaba a su hijo la toga viril y a partir de entonces era considerado ciudadano hasta los 20 años, y si el joven quería continuar con sus estudios podía realizar enseñanzas superiores o ludus rectoricus, donde enseñaban oratoria, filosofía o derecho. Solo la clase alta podía optar a la cuantía de estas enseñanzas superiores. Terminada la educación, el joven romano aristócrata tenía 2 caminos: el ejército o la administración pública. Los más pudientes optaban por la segunda, siendo frecuente ver a chicos de 16 o 18 años ocupando el cargo de oficiales o sacerdotes del Estado y de oradores del foro. Un buen orador
tenía siempre más popularidad o fama que cualquier poeta. Los romanos tenían varios modelos de viviendas, dependía de la situación económica del propietario. Las insulae eran las viviendas urbanas, la mayoría de alquiler, llamadas cenácula. Pero como los alquileres eran muy caros, era frecuente que el inquilino realquilara habitaciones a otros hasta llegarse a un tremendo hacinamiento. Construidas con varios pisos de altura con materiales no muy buenos, eran la residencia de las clases populares. Las insulae eran poco confortables, oscuras y pequeñas, no tenían agua corriente ni retrete, y las habitaciones de pequeñas dimensiones solían utilizarse para cualquier uso. En ellas no se solía cocinar por miedo de provocar un incendio. Se sabe que en tiempos del emperador Augusto se prohibió que tuvieran más de 7 pisos para que no fueran demasiado peligrosas, pero aún así algunas medían más de 18 metros de altura, como la famosa Insula Felicles. Las domus era una casa señorial de un solo piso, habitada por una familia y situada generalmente en el núcleo urbano. En un principio era la vivienda tradicional de los romanos, pero con el tiempo pasó a ser la casa de las clases sociales más adineradas. Se accedía por un corredor, vestíbulum. Tras el vestíbulo llegamos al atrium o patio, que constituye el centro neurálgico de la casa. La abertura superior recibe el nombre de impublium y solía estar decorada con toldos o tejas ornamentales que recubrían las juntas y vigas. En el suelo encontramos el compluvium, que constaba de una pequeña fuente y de un estanque que recoge el agua de lluvia. Por último estaban las villae, casas de campo que eran residencias señoriales aisladas del ajetreo de la ciudad. Los propietarios solían tener casa en la ciudad y pasaban largas temporadas para recuperarse del cansancio o de las actividades políticas o militares. El mobiliario de las casas no era excesivo y destacaba por su funcionalidad. Armarios, cofres, mesas pequeñas de 3 patas, espejos o las camas, y estas tenían colchones de plumas u hojas y cojines y almohadones. Servían para dormir y estudiar, escribir, y si estaban en el triclinium, para comer. Los tapices y cortinas eran utilizados para cubrir las ventanas y separar estancias. La pintura era un elemento de decoración al igual que el mosaico. Los romanos dejaron por doquier testimonio de su arquitectura. Arcos de triunfo, templos, gimnasios, basílicas y baños que incluso hoy en día hacen maravillarse a los visitantes de sitios antiguos. A esto hay que añadir los caminos, los puentes y los acueductos para dar una idea exacta del ingenio civil romano. 3 invenciones debidas al genio romano iban a modificar profundamente la arquitectura de grandes monumentos: el cemento, la bóveda y la cúpula. Para facilitar el desplazamiento de las legiones, construyeron por toda la superficie del imperio una notable red de caminos, cerca de 90.000 kilómetros de caminos abiertos, tanto en planicie como en montaña, pero siempre con el mismo rigor en la elección del trazado, la estructura interna de la calzada, la calidad del revestimiento y el drenaje de las aguas. La vida económica del imperio se basaba esencialmente en la agricultura y la ganadería. La vida de los campesinos era dura. Algunos de ellos eran esclavos y trabajaban en los grandes dominios de varias decenas de hectáreas que pertenecían a ricos propietarios. Los pequeños propietarios explotaban ellos mismos sus tierras, ayudados a veces por 1 o 2 esclavos. Tanto en el campo como en la ciudad, numerosos talleres artesanales movilizaban una multitud de esclavos que fabricaban para sus amos productos de alfarería, cosían ladrillos, pisaban, hilaban y tejían la lana o el lino. Teñían los cueros, colocaban el vidrio o el metal. Todos esos productos manufacturados producidos en grandes dominios o por artesanos libres en las pequeñas aldeas eran luego entregados a los negociadores, que los venderán en los 4 extremos del imperio. Existían los que se alistaban en el ejército, haciéndolo a la edad de 18 o 20 años. Este alistamiento duraba 25 años y podemos decir que la jubilación acontecía a los 55 años, siendo solo la mitad de soldados los que llegaban a ella. Al recorrer los grandes ejes de la ciudad se encontraba uno con el teatro, el anfiteatro y el circo, donde ciudadanos ricos, altos funcionarios y a veces el mismo emperador ofrecían al pueblo espectáculos a los que éste era muy aficionado: combate de gladiadores, luchas contra las fieras o carreras de carros tirados por caballos. El teatro griego había sido el lugar donde se construía el alma común de la ciudad. El teatro romano, en cambio, se había transformado con el correr del tiempo en un lugar de entretención. Los emperadores recreaban al pueblo con grandes y repetidas fiestas. En Roma había 165 días de fiesta al año. Algunas, la inauguración del Coliseo Verbigracia, duraron 100 días seguidos. Cuando asistía el emperador se repartían sorpresa, golosinas y vinos.